Buenas tardes, Londres. Bien, en el anterior vídeo nos quedamos con la explicación de los dos tipos de placeres, según Mill, los sensuales y los intelectuales. Y ahora, para acabar de redondear esa explicación, voy a utilizar una cita de Mill. Bien, leo textualmente. Es mejor ser un ser humano insatisfecho que un cerdo satisfecho. Mejor ser un Sócrates insatisfecho que un necio satisfecho. Y que si el necio o el cerdo son de diferente opinión, se debe únicamente a que solo conocen su propio lado de la cuestión, mientras que el otro término de la comparación conoce ambos lados. ¿Qué está diciendo? Es más sencillo de lo que parece. La primera comparación es mejor ser un ser humano insatisfecho que un cerdo satisfecho. El cerdo aquí es un animal, simbólicamente, que solo conoce el placer sensual. El ser humano es un animal que conoce el placer sensual y también conoce el placer intelectual. Entonces, ser un ser humano con sus necesidades insatisfechas, que sus necesidades se entiende sensualmente, pero es irrelevante cómo lo quieras coger. Sus necesidades insatisfechas es preferible a ser un cerdo con sus necesidades completamente satisfechas. ¿Por qué? Porque el cerdo solo conoce y solo puede tener el placer sensual y el ser humano puede tener el placer intelectual, que es el que conduce a la verdadera felicidad. Por otro lado, la segunda comparación es parecida. Mejor ser un Sócrates insatisfecho que un necio satisfecho. Vale, pues ahora estamos subiendo de escala. Ahora, dentro de lo que es ser un ser humano, ser un hombre, resulta que hay necios y hay Sócrates. Sócrates no es un necio, Sócrates es un intelectual. Sócrates es una persona que conoce en profundidad los placeres intelectuales. Bien, pues es preferible ser Sócrates insatisfecho que un necio satisfecho. Si el necio también lo dice, ¿no? Tanto el necio como el cerdo. Pero bueno, utilicemos el necio, que es un ejemplo más fácil. Si el necio, esa persona que no conoce ese grado de placeres intelectuales, sigue diciendo o sigue prefiriendo su condición a la de Sócrates, es por el mero hecho de que no conoce la condición de Sócrates. Jamás ha experimentado lo que es ser Sócrates. Si lo supiera, preferiría ser Sócrates, teniendo hambre, sueño e inclemencias, a seguir siendo un necio con todos los lujos sensuales que se pueden tener. Bien, para continuar con la explicación, os voy a leer un pequeño fragmento de este libro, de este fantástico libro, Historia del Pensamiento Social, que, bueno, os pondré por aquí así la portada. Eh, el texto, el utilitarismo, texto que suele considerarse como la mejor expresión breve sobre el principio de la máxima felicidad sobre el mayor número. O sea, aquí en este texto, Mill perfecciona el aserto de Bentham de que el hombre solo busca su placer personal. Esto lo hace Mill al dar una definición más amplia del placer. Para ello repudia toda noción vulgar del placer. Bueno, en fin, esto es lo que ya os comenté. No se trata de entender el placer como una noción de trivial o estrictamente superficial. El placer, en términos globales, dentro del utilitarismo, se refiere a todo tipo de lujo, placeres, pero también confort, comodidades, seguridad. Por lo tanto, por lo pronto, niega que utilidad y placer sean términos opuestos, en realidad son idénticos. La utilidad, en el sentido que le da Mill, nada tiene que ver con la eficacia amoral. En nombre de la eficacia se pueden cometer numerosos crímenes. Bien, y ahora aquí hay una noción también muy interesante. Los epicúreos eran utilitaristas y también lo era Jesús de Nazaret. Según Jesús, la ética debía basarse en amar al prójimo como a nosotros mismos, y en comportarse con los demás como quisiéramos que los demás se comportaran con nosotros. Mill, él mismo, dice que estas ideas resumen el ideal utilitarista. Mill, pues, vuelve a la noción epicúrea del placer, concebido como vida honesta, plácida, enemiga del sufrimiento inútil o del trato brutal con los demás. Y aduce que quienes entienden la doctrina utilitarista como un programa de pequeños goces mezquinos y egoístas son ellos mismos mezquinos y egoístas, pues creen, al oír la palabra placer, que ella no encierra sino un sensualismo estrecho. Mill en todo momento subraya la superioridad de los placeres mentales y emocionales sobre los corporales. Bien, en lo que respecta también al contraste entre Bentham y Mill, que ya mencionamos en el anterior vídeo, tenemos lo siguiente. En oposición a Bentham, huye de las propuestas para calcular la felicidad. Ese cálculo felicítico que se proponía realizar cuantitativamente es inalcanzable. En asuntos de valores últimos o supremos, la prueba directa no es posible, por lo menos no de un modo tan sencillo y matemático.
Y por último, una última aporte, digamos, de este libro que voy a comentar es una cita de Mill que nos servirá para hacer una reflexión en torno a la estructura de la ética. La doctrina utilitarista reza que la felicidad es deseable y la única cosa deseable como fin. Todas las demás cosas son deseables como medios para ese fin. La única prueba de que algo es deseable es que la gente lo desee. No puede darse razón alguna de por qué es deseable la felicidad, salvo que cada persona, en la medida en que cree poderla conseguir, desea su propia felicidad. Bien, la primera parte tiene que ver con lo que ya mencionamos de Aristóteles. Todas las cosas que nos parezcan que son fines que perseguimos, en realidad son medios para otro fin que es la felicidad. En esto es prácticamente idéntico a Aristóteles. En la segunda parte no puede darse razón alguna de por qué es deseable la felicidad, salvo que toda persona la desea. Nos está diciendo que la prueba de que la felicidad es deseable es sencillamente que la deseamos. O sea, que la prueba de que la felicidad es el objetivo final de nuestras acciones es el hecho de que, de hecho, lo es. Esto es un poco trampa. Es, de hecho, un argumento que puede resultarnos bastante convincente, bastante pragmático, comprobar por ti mismo que, de hecho, esas son tus motivaciones, pero por otro lado, claro, resulta un poquito problemático decir esto es así porque de hecho es así. En cualquier caso, este sería una de las cosas que, digamos, algunos autores podrían atribuir aquí el concepto este que ya mencionamos en clase de falacia naturalista. Em, Porque está claro que hay un cierto naturalismo aquí detrás. Está diciendo que la naturaleza humana es tal que está orientada a perseguir la felicidad. Y la felicidad, además, se define en base a la propia naturaleza humana. No es una cosa azarosa y completamente indistinguible la felicidad de unos de otros. O sea, tenemos una cosa en común, una naturaleza humana en común, que nos hace perseguir una cosa que, de hecho, esa cosa que perseguimos también es propia de nuestra naturaleza. No es casual. Hay, pues, en la moral utilitarista una soberanía de los sentimientos, intereses y deseos del hombre sobre cualquier otro criterio. Que esto tiene que ver nuevamente con lo que mencionamos al principio de todo cuando dijimos lo que Bentham decía, que estamos sometidos a la soberanía de dos amos que son el placer y el dolor. Y finalmente abarcaremos el concepto, un último concepto que tiene que ver con la manera en que Mill aborda el tema de la felicidad colectiva. La felicidad que configura el criterio utilitarista del que es una conducta buena no es la felicidad del mismo agente, sino la de todos los afectados por ella. Si es el caso que hay una disconformidad entre la búsqueda de la felicidad del individuo y el criterio altruista de la felicidad del conjunto social, es necesario buscar el equilibrio y la armonía. No a través del recurso de un cálculo aritmético, seguramente imposible de hacer, sino por medio de la prudencia de saber actuar, cito textualmente, como un espectador benevolente y desinteresado. Bien, pues este sería el criterio. No se trata solo de la suma de las, digamos, de la orientación hacia el objetivo de la felicidad, digamos, pues egoísta, individual, singular del conjunto de los individuos de una sociedad, sino más bien el hecho de que no siempre estamos persiguiendo la felicidad de los demás, sí que, de hecho, normalmente estamos persiguiendo la propia, pero sin dejar de tener en cuenta la felicidad de los demás. Eso es lo que pretende resumir ese criterio de cómo actuar como un espectador benevolente y desinteresado en nuestras acciones. Este sentimiento del deber solo puede tener una demostración empírica. Es un hecho real de la naturaleza humana. Mill aquí excluye cualquier base trascendente de este sentimiento de obligación moral o deber y a la vez huye de la cuestión de si es innato o adquirido. Simplemente existe. Simplemente damos por hecho que existe y lo constatamos, digamos, como un hecho pragmático. Es decir, se da y por lo tanto pues no cuestionamos si se da ni cuestionamos por qué se da. ¿Somos los seres humanos naturalmente altruistas? No, pero podemos llegar a serlo a través de la educación. Nuestras características son mejorables, no somos en esencia seres inmutables, pero tampoco somos una especie condenada al egoísmo radical. Nos encontramos en un punto intermedio y a través de la educación podemos orientarnos, digamos, a la persecución y a la consecución de la felicidad colectiva,
pero tampoco estamos orientados, digamos, por naturaleza, ni condenados, mucho menos, hacia un egoísmo radical que nos encierra en esa imposibilidad de felicidad colectiva. Pues muy bien, con esto, ahora sí, en este segundo vídeo doy por finalizada la explicación de la filosofía ética, el utilitarismo de John Stuart Mill.